Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Aleja, soy la administradora de la fanpage. Bueno, les cuento, me animé a retomar los videos de Facebook Live que había hecho hace 2 años sobre diversos temas espirituales. Los invito a que los que ya hacen parte de la comunidad los visiten. Está en la pestaña de videos. Hay 6 videos, si no estoy mal. Todos fueron hechos en el 2017. Hay uno sobre el despertar de la conciencia, hay otro sobre los libros espirituales que recomendé en ese momento. También hay uno sobre el yoga, la importancia del yoga como una práctica espiritual para poder avanzar en este plano. Bueno, en realidad no recuerdo cuántos son, pero los invito a que vean los videos. Me vuelvo a presentar. Yo soy Aleja, tengo 28 años, soy de Colombia, soy la administradora de la fanpage. Me animé a hacer este video porque, pues primero que todo, vi que en estos 2 años la fanpage ha crecido mucho. La verdad le he dedicado mucho tiempo para compartir cosas que a todos les resuenen, les llamen la atención, pues compartir muy buen contenido. Les voy a contar un poquito más de mí. Yo soy comunicadora social periodista, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, de acá de Bucaramanga. Soy de Bucaramanga, Colombia, para los que me están viendo de otros países. Porfa, les agradezco si pueden empezar ahí a saludar o a escribir de dónde son para mandarles saludos. Me desempeño desde hace 2 años como community manager. Acabo de terminar una maestría en ese tema. Y bueno, siempre he tenido como una fuerte inclinación por los temas espirituales. Por eso nació esta fanpage en el 2012. Con el tiempo fui cambiándole el nombre hasta que quedó así como Despertando Conciencia. Bueno, entonces volviendo al propósito de este video, pues decidí hacerlo porque gracias a Dios, pues en estos momentos estoy sin trabajo, entonces he podido dedicar casi que toda la mayoría de mi tiempo, aparte de, pues, de enviar vacantes y todo eso, de investigar. A mí me gusta mucho investigar como periodista que soy. Entonces estaba viendo muchos videos en YouTube de un canal que les recomiendo, que es muy bueno para aquellas personas que hasta ahora se están iniciando en el tema de la espiritualidad. Este canal en YouTube se llama Mindalia. Ahí van a encontrar cualquier cantidad de videos de todo tipo de temas. Entonces los invito a que miren ese canal. De ahí yo estuve viendo varios videos, como les comento. Pero bueno, el tema del video de hoy es sobre el desapego. Bueno, antes de empezar, quisiera como contarles pues mi experiencia. Pues quiero hablar de muchos temas, pero el principal va a ser el desapego. Pero quiero pues seguirles como contando algo de mí, de mi testimonio. Bueno, como bien saben, la fanpage se llama Despertando Conciencia. Y
lo hice porque yo empecé este proceso desde el año 2012. Pues me voy a abrir en este fanpage, en este Facebook Live, para contarles pues mi experiencia. No es un testimonio fácil de contar porque pues he pasado por pruebas muy duras, pero he logrado salir adelante. Todo comenzó en enero del 2012. En ese momento yo estaba terminando la universidad y estaba terminando mi proyecto de grado. Sí, ese año yo me gradué a finales de año. Y pues la verdad no sé cómo explicarles cómo empezó todo, pero pues podría decir que todo fue desde la parte emocional. Empecé a sentir lo que ahora ya conocemos como los síntomas del despertar, que es cuando se afecta la parte emocional. También, digamos, cuando dormía sentía como, no entidades, pero sí personas que me hablaban, que me daban mensajes, pero pues obviamente eso me aturdía porque yo no entendía lo que estaba pasando. Aparte era una persona totalmente alejada de Dios en esa época. Era una persona como muy pegada a este plano. ¿A qué me refiero pegada a este plano? Pues era una persona con adicciones en el sentido, por ejemplo, del alcohol, el cigarrillo. Era como una persona muy inconsciente. Y pues resulta que empecé a sentir como ese tipo de sensaciones. Por ejemplo, empecé a entrar como una especie de depresión. Lloraba por cualquier cosa me afectaba. Entonces llegué a un punto en que yo sentí que me estaba volviendo loca literalmente. Y pues como el punto cumbre de esa situación, eso fue más o menos, todo eso fue como durante una semana, ¿sí? Como esa depresión, esa tristeza, llorar, luego reír, o sea, era una cosa súper loca. Y a la vez de que estaba sintiendo todas esas cosas, sentía como una sensación de querer investigar por cosas espirituales. Como les digo, yo era una persona totalmente alejada de Dios, pero en ese momento del despertar o sea, pues aquí les digo, o sea, fue algo súper complicado porque fue un shock de la nada. O sea, imagínense que ustedes tienen una vida que está pues así como plana y de repente ustedes empiezan a tener subidas y bajadas súper drásticas. Obviamente pues uno se empieza a asustar, uno dice, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, en resumen, pues como les digo, no es fácil para mí contar esto y expresarlo porque la verdad ese episodio de mi vida he tratado durante muchos años de guardar esos detalles, pero pienso que ya es el momento de compartirlo porque yo sé que hay muchas personas que de pronto están pasando por lo mismo o por algo parecido. Entonces, como les digo, hubo una noche en que yo estaba con mi mamá aquí en el apartamento, estábamos las dos solas, yo soy hija única, vivo con mis papás todavía, y pues en esa noche yo estaba con mi mamá y no sé cómo explicarlo y nunca voy a saber cómo explicarlo porque simplemente lo sentí, pero sentí como que una entidad se hubiera entrado en mi cuerpo, algo así como poseída, ¿sí? Pero no literalmente, o sea, fue por un momento. Y en ese momento cuando yo sentí esa sensación, lo que yo hice fue pegarle a mi mamá. Entonces, cuando yo hice eso, yo realmente recuerdo que yo no era consciente de lo que estaba haciendo. O sea, no era yo la que estaba haciendo eso, pero sentía una energía súper fuerte que me obligó a hacer eso. Entonces, obviamente, pues ya saben, yo estaba sola con mi mamá en el apartamento
y pues llegar a esa situación. Entonces mi papá llegó menos mal como a los 15 minutos, pero yo llegué a agredir a mi mamá terrible. Entonces mi papá llegó y yo reaccioné igual con él, también me reaccioné agresivamente. Entonces lo que ellos hicieron fue, esta niña está loca, se enloqueció, lo que hicieron fue llevarme a un centro psiquiátrico, acá lo llaman ISNOR, acá en Bucaramanga, y yo estuve allá, no recuerdo bien, como 2 semanas internada. Y en ese tiempo que estuve internada psiquiátricamente, pues obviamente me estuvieron sedada, me tuvieron amarrada, pues pasé por muchas situaciones que yo jamás en mi vida pensé que iba a pasar. Y me vieron varios psiquiatras de ahí, y lo que ellos dijeron era que yo era bipolar, que el episodio que había tenido era bipolaridad y que era maníaco-depresiva, que tenía que empezar a tomar pastillas y bueno, etcétera. Pero yo sabía en mi interior que no era eso, que yo había sentido muchas cosas relacionadas con lo espiritual que yo no podía explicar, pero como para la ciencia y para los médicos, pues eso es que uno está desfasado, la mente está mal. Entonces, bueno, estuve 2 semanas allá, eso fue en el 2012. Desde ese año hasta ahora he estado medicada, es decir, tomo pastillas, todo eso. Pero yo soy consciente que yo no tengo nada, ¿sí? Yo sé que lo que yo viví fue el despertar, ¿sí? Porque, como les digo, eso fue como un rayo, eso fue como sentir, o sea, se me cambió toda mi vida de repente, como les contaba. Bueno, pasaron los años y en el 2014, cuando ya estaba trabajando en un periódico acá en Bucaramanga, en ADN, otra vez como que empecé a sentir como esas cosas espirituales, como no sé, como que los sentidos se ponen como más sensibles, entonces uno siente más cosas, siente más energías, bueno, ese tipo de cosas. Y volví como a caer en crisis, que es lo que llaman ellos, los psiquiatras. Entonces, ahí otra vez estuve internada 2 semanas, en el mismo sitio donde había estado antes. Y pues dijeron que había sido una crisis de manía. Pues la manía se expresa supuestamente cuando una persona tiene comportamientos totalmente opuestos a la depresión. La manía es cuando una persona pues está como súper hiperactiva, quiere hacer de todo, no, ¿sí? Entonces yo estaba como en ese estado. Y así pasó y un año después volví a tener otra crisis, por así decirlo. Y pues fue más o menos como de lo mismo. Entonces, pero desde ese año, el de 2015 hasta ahora, no he vuelto a tener crisis y todo eso. Pero más allá pues, de la enfermedad, si sí o es cierto o no, pues yo sé que tiene que ver con la parte espiritual. Porque curiosamente en esos momentos en que entraba en crisis sentía más conexión espiritual, o sea, me iba más hacia adentro, empezaba a mirar hacia adentro, a investigar sobre esos temas. Entonces, no sé, pues le quería comentar mi experiencia como antes de empezar a hablar del tema. Pues hoy quiero que hablemos como de varias cosas, pero pues ahora sí voy a entrar en materia. Bueno, el tema que elegí es el desapego. Me parece muy importante hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque yo sé que las personas que hacen parte de la fanpage
que resuenan con el contenido que yo les he mandado se han dado cuenta que, y si están en ese proceso del despertar, nos hemos dado cuenta, porque, o sea, todos somos uno, nos hemos dado cuenta que en realidad vivimos en una sociedad enferma, vivimos en una sociedad que nos obliga a consumir, que nos obliga a tener apegos, a generar todo tipo de apegos. Entonces, por ejemplo, nos aferramos a la pareja, nos aferramos a nuestra familia, nos aferramos a lo material, nos aferramos a nuestro propio cuerpo, cuando en realidad pues este cuerpo que traemos o que tenemos en esta vida es simplemente un vehículo para poder vivir en este plano tan denso que es la tierra. Entonces, cuando empezamos a vivir desde el desapego, nos empezamos a dar cuenta que todo lo que está fuera de nosotros no es necesario. Empezamos a soltar, a fluir. Cuando perdemos esa necesidad de controlar, esa necesidad de reconocimiento, de fama, todas esas necesidades como de ser aceptado por los demás, eso también son apegos. Y más aún, por ejemplo, en el caso de las adicciones. Por ejemplo, en el caso de las drogas, el alcohol, el cigarrillo, hasta el sexo, nos lleva muchas veces a perdernos a nosotros mismos, ¿no? Como a perder nuestro rumbo, como a perder nuestra propia esencia, ¿sí? Que es, somos seres de luz, somos seres de amor, llenos de amor, de paz, pero sí, entonces todos en algún momento hemos caído en algún tipo de apego, y cada apego, sea cual sea, eso sí, siempre va a traer sufrimiento, porque eso es lo que nos genera el apego nos hace sufrir, porque nos hace creer que lo que tenemos en este momento, sea pareja, un carro, una casa, una familia, lo que sea, eso siempre va a estar ahí. Eso es lo que piensa el apego, pero en realidad lo que tenemos que aprender, o que tenemos que ir aprendiendo a lo largo de la vida, es que todo cambia, todo va cambiando. Por ejemplo, como les contaba, he visto varios videos en YouTube muy interesantes de personas que realmente están muy preparadas en el tema que hablan en cada video. Y por ejemplo, de lo que he visto estos días, por ejemplo, es muy cierto lo que dice un señor que se llama, si lo pueden anotar el nombre para que lo investiguen, el señor se llama Enrique Simón. Entonces él dice que logramos el desapego cuando la atención no se la prestamos a lo que está afuera, cuando nos volvemos un observador de lo que nos ocurre afuera. Eso es el desapego, cuando empezamos a observarnos desde un punto de vista sin apego, ¿sí? De un punto de vista externo. No sé si me entienden muy bien lo que estoy tratando de decir. Y otra cosa que me impactó mucho investigando sobre este tema del desapego, que yo no sabía, pero me resuena mucho esa idea. Puede que ustedes digan que no, ustedes digan no, eso no puede ser cierto, o no me parece. Bueno, hay otra señora que les recomiendo mucho, que ella se llama Jocelyn Arellano. Jocelyn con Y, Arellano con Y de yuca, con doble L. Y esta señora, que es mexicana, escribió un libro con otra amiga de ella, que es una medium.
Y en el libro que ellas escribieron y en las diversas charlas que dan en este canal que les digo que se llama Mindalia en YouTube, ellas hablan no solo del desapego en esta vida, de lo importante que es el desapego en esta vida, sino también el de importancia del desapego en el más allá, porque el libro que ellas escribieron es sobre la vida después de la muerte. No me acuerdo el nombre como tal, pero habla sobre ese tema, sobre la vida después de la muerte, y ellas explican en ese libro cómo desde temas de la reencarnación, sobre la vida después de la muerte y el desapego, ellas explican, por ejemplo, o sea, que cuando uno muere, el mismo estado mental y emocional con el que uno muere en este plano lo va a llevar al plano del más allá. Entonces, por eso es tan importante soltar todos los apegos que tenemos en esta vida y, por ejemplo, prepararnos para la muerte. Las personas que tienen la oportunidad de prepararse para la muerte, por ejemplo, ellas hablaban de casos de personas que tenían enfermedades terminales y sabían que en X tiempo se iban a morir. Entonces, que cómo estas personas tenían la oportunidad de que su vida, o sea, de saber en qué iban a dedicar su vida los últimos días que les quedaban y cómo prepararse para la muerte, o sea, cómo en esos días ellos podían aprender la persona podía empezar a prepararse para ese día. Entonces decían que sí, que la persona cuando muere, como les digo, el mismo estado emocional y mental con que muere una persona lo va a reflejar cuando llegue al más allá. Entonces ellos explicaban que, por ejemplo, se habían preocupado mucho una vez cuando, no me acuerdo en qué país, en qué año, que hubo de las tantas tragedias que han ocurrido, de tsunamis y todo eso. Bueno, ellas visitaron como que a unas personas que creo que fue un tsunami, no me acuerdo en qué año, en qué país, y pues ellas explicaban que esas muertes que son así como tan violentas y tan de repente, sí, y que ellas se preocupaban por el estado mental y emocional de esas personas cuando ya hayan, pues, cuando ya estaban allá en el más allá. Entonces hicieron como una especie de meditación después de lo que ocurrió para lograr conectarse y comunicarse con estas personas para ver cómo estaban, y ellas mismas se asombraron, eso expresan ellas en el video, de que se asombraron al ver que estas personas ya todas estaban como felices en el más allá, o sea, no estaban no habían quedado ni en estado de shock o de algo así. Al contrario, o sea, todas esas almas que murieron al mismo tiempo estaban muy felices, y que muchas veces cuando ocurren, por ejemplo, atentados o cosas así naturales, que uno dice, pero ¿cómo es posible que en un tsunami mueran tantas personas, o en un terremoto? O, por ejemplo, ellas ponían el caso hasta de lo de las Torres Gemelas. Entonces, como estas personas antes de encarnar ya habían pactado morir de esa manera. O sea, era como una forma de saldar el karma colectivo. Entonces, cuando, o sea, como el propósito de ese tipo de muertes como tan violentas, ellas les decían, esas personas a ellas, era porque esto, qué pena, me estaba entrando una llamada.
Entonces era porque, ay, se me fue la idea, qué pena. Bueno, cuando ocurrían esas muertes colectivas, era porque esas almas tenían el propósito de despertar a la humanidad, ¿sí? O sea, de a través de eso tan impactante, lleno de sufrimiento, de dolor, darle a entender a la humanidad, hey, o sea, hay que despertar, hay que ver más allá, estamos en una Matrix, estamos encerrados en eso, entonces abramos el corazón, no la mente, abramos el corazón y démonos cuenta de lo importante que es estar todos conectados, ¿no? Porque eso es el otro problema de los apegos. Sí, bueno, de vivir en este planeta. Y es que todos creemos que estamos separados. Entonces que lo que yo le haga a otra persona no se va a afectar. Y eso no es así. Porque pues bien saben la ley de causa y efecto. Entonces, bueno, me desvié un poquito del tema. Pero volviendo al desapego, bueno, estas personas que yo les hablaba de los videos, ellos decían que era muy importante aprender a vivir así, porque cuando te empiezas a desapegar, empiezas a soltar, empiezas a darte cuenta de que puedes prestar toda tu atención no hacia lo externo, hacia afuera, hacia lo que podemos ver con los sentidos, sino hacia adentro, hacia nuestro trabajo interno, nuestro trabajo interior. Entonces, yo pienso que es un proceso, por lo que yo les acabo de contar ahorita de mi experiencia personal, que no fue nada fácil darme cuenta que yo no tengo una enfermedad psiquiátrica, sino que en realidad lo que ocurrió en mi mente, en mi corazón, en mi alma, fue el despertar. Entonces, yo creo que cuando uno ya está en ese camino, es cuestión de tiempo que uno empiece a desapegarse, que uno se empiece a dar cuenta que uno no debe aferrarse a nada ni a nadie externo, ¿sí? Que uno debe empezar a cultivar su amor por interior, y para eso pues hay muchas técnicas, ¿no? Muchas corrientes espirituales que nos pueden ayudar como a mantenernos despiertos. Es importante mantenernos despiertos. Entonces, ¿qué recomiendo yo en mi experiencia? Recomiendo la meditación, sea la meditación que sea. La meditación te ayuda a concentrar tu mente en pensamientos positivos, incluso hasta en vaciar la mente y dejar que Dios hable a través de ti, ¿no? Con la meditación. Ay, César Islas, gracias por ver. Un abrazo, cuéntame en dónde estás, en qué lugar del mundo. Les vuelvo a comentar, yo soy desde Colombia, Bucaramanga, soy la administradora de la fanpage, y como les digo, pues estoy haciendo este video para generar más contacto con ustedes, no solo yo estarles botando información, sino también como generar un espacio de unión. Bueno, y volviendo a las técnicas que yo recomiendo, recomiendo la meditación, el yoga. Yo hace muchos años que practico el yoga, y más que en el cuerpo, los beneficios son en todo sentido, mental, espiritual, porque hay personas que dicen, voy a hacer yoga, pero solo por las posturas y todo eso, pero no, el yoga tiene mucho más trasfondo que eso. Entonces los invito a que hagan yoga. ¿Qué otra cosa? Hay un video, como les contaba, un video
Eh, un video que yo les había dejado de hace 2 años, de los que tengo de Facebook Live, hay uno sobre los mandalas, ¿sí? El de los mandalas, pues ahí les explico como general qué son los mandalas, los colores, las formas, etc. Para mí es una terapia, incluso es una meditación activa el colorear mandalas. Se lo recomiendo, cómprense un librito de mandalas, puede ser muy sencillo y coloreen y pongan música. Yo recomiendo mucho escuchar música clásica. No sé ustedes con qué tipo de música se conectan. Pues yo recomiendo la música clásica porque la música clásica es una de las que elevan la vibración. Igual también, por ejemplo, el tema de los mantras, repetir mantras en la meditación es muy bueno. En YouTube, menos mal, existen 1001 videos de música para elevar la frecuencia. Yo recomiendo no escuchar música muy pesada, muy estridente, porque por experiencia me ha pasado que de cierta manera como que le baja a uno la vibración, y es música como muy densa, ¿sí? Entonces tratemos como de escuchar melodías que le den a uno paz y tranquilidad, que eso es como lo más importante. Bueno, voy a leer unos mensajes que hay acá. Bueno, José Escobar, hola José, ¿cómo estás? Voy a leer los mensajes. Dice: no, mi amor, no es el corazón ni nada. En mi concepto es ser realistas. No somos el uno del otro. Somos todos causas en la vida de otros. Pero pues es mi opinión. Nos apegamos a causas que no debemos aprender que solo somos hoy, no mañana. Discúlpame por los sapos. No pasa nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, me acabas de acordar de una parte que no comenté. Y es que cuando te desapegas es cuando te das cuenta que, ahí tú lo mencionas y es muy importante hablar de eso, y es que cuando estás presente en el aquí y ahora, no te aferras ni al pasado, ni empiezas a pensar en el futuro, en que yo tengo que tener esto y esto y eso, tengo que tener 2 casas, 3 carros. Entonces eso es lo que nos logra centrarnos, ¿sí? Porque como tú dices, tu mensaje dice, nos apegamos a cosas que no debemos, así es. Entonces nos aferramos a aquello que, por ejemplo, no nos hace crecer, lo que yo les decía. Entonces, por ejemplo, a personas, al mismo cuerpo. Por ejemplo, a mí me impacta esas personas, pues ya ahora viéndolo desde otro punto de vista mucho más elevado. Por ejemplo, como las personas solo viven de su cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las 1000 cirugías, en que yo tengo que tener este estándar en la sociedad, tengo que ser súper flaca, súper no sé qué. O sea, eso no... esa misma forma de pensar nos demuestra que estamos pegados a este plano tan denso que es la Tierra, ¿no? Porque pues tenemos un cuerpo, hay que aceptar esa realidad, tenemos un cuerpo, pero el cuerpo es denso como este plano, y es un cuerpo que en cualquier momento pues puede, o sea, primero que todo va a envejecer. Y eso es algo que no podemos cambiar, y la gente trata de cambiar eso. Entonces, que 1000 cosas para no envejecer, que no sé qué, pero esto es un vehículo. O sea, cuando nos demos cuenta que lo importante está en nuestro interior, nos vamos a desapegar del cuerpo y no nos vamos a identificar con él. Entonces, porque por eso es que la gente sufre, porque piensa que, por ejemplo, esas personas o esas mujeres que son modelos y dicen, no, yo tengo que dejar de comer, tengo que dejar para tener el cuerpo perfecto, no sé qué. O sea, todo eso es banalidad, eso es vanidad, eso no estoy diciendo que
que sea malo, pero no, pues no va de acuerdo con una persona que ya tiene un nivel de conciencia más elevado, ¿no? Porque es que todo depende de eso. Todo depende del nivel de conciencia y la forma en como veamos las cosas. Por ejemplo, una persona famosa, cantante, que la conoce todo el mundo, para él esa persona va a ser importante su imagen, su cuerpo, ¿sí? Pero otra cosa que yo veía en los videos que les estoy hablando es que entre menos uno famoso sea, mejor. Porque lo que es la fama, el poder, todo ese tipo de cosas son cosas que hacen que la persona se apegue más a este plano, ¿no? Bueno, voy a seguir leyendo los mensajes. César dice: de México, las publicaciones de esta página están increíbles. Muchas gracias, César, con mucho gusto para todos. Bueno, voy a hacer un break si tienen alguna pregunta para seguir continuando. Ahorita pues les voy a compartir unos mensajes de un PDF que yo tengo sobre el desapego, con unos mensajes cosas ya muy concretas que les pueden servir. Entonces no sé si alguien quiere preguntar algo, si tiene alguna duda o quiere agregar algo. Bueno, si mientras escriben ahí las preguntas o algo, bueno, les estaba contando como de las técnicas para mantenerlos en el despertar, ¿no? Entonces, bueno, les hablé de la meditación, del yoga, los mandalas. Otra cosa que yo creo que es importante es estar en contacto con la misma naturaleza. Por ejemplo, darnos la oportunidad de desconectarnos por ejemplo, esas personas que viven muy estresadas por el trabajo, que tienen muchas cosas que hacer todos los días y el fin de semana es como, descanso, tiempo para mí. Entonces yo recomiendo mucho la conexión con la naturaleza, no sé, ir a una finca, estar en contacto con animales. Ese tipo de cosas le generan a uno mucha paz. ¿Sí? No sé si quieren agregar algo. Igual pues el video les va a quedar ahí en la fanpage para que lo miren cuando quieran. Listo. Bueno, entonces voy a seguir con el tema del PDF que les cuento. Voy a ver si se los puedo compartir en la fanpage. Tiene 22 páginas este PDF. Se llama Desapego clave de la felicidad. La autora es Thais Alonso. Por si quieren tomar nota, yo creo que lo encuentran fácil en Google. De una vez para que lo descarguen. Thais Alonso. ¿Sí? Así se llama la autora, es una mujer. Bueno, entonces les voy a antes de empezar en sí, les voy a compartir una anécdota que comparte la autora del libro. Se la voy a leer. Dice: se cuenta que un turista americano fue a la ciudad de El Cairo con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuarto muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. ¿Dónde están sus muebles?, preguntó el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó: ¿y dónde están los suyos? El turista respondió: los míos, pero si yo estoy aquí solamente de paso. Yo también, concluyó el sabio. Entonces, esa anécdota es como para que, no sé, analicen un poquito. Bueno, voy a empezar a hablarles de ciertas cosas del desapego, ahora sí, más entrando en tema. Bueno, aquí lo mismo, dice como el desapego es la forma principal de generar sufrimiento.
como por ejemplo varias teorías orientales y occidentales y budistas, incluso cristianas, hablan del origen del apego y todas llevan al mismo punto de partida, que es el sufrimiento. Entonces, por ejemplo, acá explica la señora, la autora de este libro, que el proceso de la creación, o sea, la misma creación entendida como, no como el de la Biblia, sino desde el punto de origen de las almas, de cierta manera nos hace creer que estamos separados y que estamos lejos de nuestro origen. La fuerza más importante que debemos experimentar en este plano o en esta encarnación es la divinidad, regresar a la fuente o a la realidad cósmica. Entonces ella dice que, por ejemplo, en este plano, que es la dualidad, buscamos, como ya les había mencionado anteriormente, objetos, personas, experiencias para apegarnos. Pero esto no es real. Entonces, por eso es importante experimentar la no dualidad, lo que yo les estaba diciendo para eso es el despertar, para darnos cuenta que toda esta dualidad es una mentira, o sea, eso no existe. Bueno, ella ya lo habla al principio como desde la parte psicológica, porque ella explica que hay distintos tipos de apego, pero que se generan desde la infancia, pero eso ya es como, no desde el punto de vista espiritual, sino psicológico. ¿Qué más les puedo compartir? Bueno, esta frase es muy buena. El mundo está lleno de sufrimientos. La raíz del sufrimiento es el apego. La supresión del sufrimiento es la eliminación del apego. Bueno, esto ya me parece súper interesante, y es que ella dice que la ley del desapego como tal dice que para adquirir cualquier cosa en el mundo físico debemos renunciar al apego a ella. O sea, eso quiere decir que, digamos, si yo quiero tener abundancia en mi vida, no puedo apegarme a lo material que ya tenga, sino al contrario, verlo desde el punto de vista del desapego, para así lograr eso que queremos. O sea, no es renunciar al deseo que tengamos o que queremos cumplir, sino al resultado que queremos obtener. Bueno, esta frase dice: podemos conseguir cualquier cosa que deseemos a través del desapego, porque este se basa en la confianza incuestionable en el poder del verdadero yo. El apego, en cambio, se basa en el temor y la inseguridad, y la necesidad de sentir seguridad emana del desconocimiento del verdadero yo. Bueno, yo pienso que ahí, como ampliando un poco el tema del temor, ustedes saben que pues que en el plano en que estamos, pues ya hay muchas personas que estamos trabajando por la luz, que estamos trabajando por la evolución del planeta, pero también la verdad es que hay también mucha gente, muchas personas, mucha energía negativa, y ustedes saben que el mundo prácticamente se gira o se mueve por el miedo, que incluso lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Entonces, por eso ella misma dice: el desapego es una lección difícil de aprender y consiste en liberarnos de un resultado. O sea, yo pienso que también cuando soltamos las expectativas de algo,
nos liberamos del apego. Si yo me quito la expectativa, por ejemplo, de tener una pareja entonces, que tiene que tener esas características, si yo suelto eso, yo estoy dejando a que el universo fluya y me genere esa ilusión, pero no desde el punto de vista de mi expectativa. Entonces por eso ella dice, no nos aferremos a una visión limitada, ni pretendamos que las situaciones se acomoden a nuestros deseos. Eso es otra cosa que yo les decía, o sea, a veces queremos como enraizarnos en donde estamos, enraizarnos en el sentido de que no queremos movernos de nuestra zona de confort. Entonces esa misma actitud hace que se generen los apegos. Si yo digo, no, yo no me quiero ir de este país, no quiero, no sé qué, o sea, tengo una mentalidad como de no estar abierta a los cambios, eso también está generando los apegos. O sea, yo creo que, como dice el libro, la clave de la felicidad es el desapego, porque cuando realmente somos libres, estamos desapegados. Porque podemos disfrutar de cualquier cosa, podemos disfrutar del amor de nuestra pareja, podemos disfrutar de nuestra familia, podemos disfrutar con nuestros amigos, podemos disfrutar de todas las bendiciones que tenemos, pero libres, o sea, sin apegados a ella, sino... Es que hay otra cosa que hay que aclarar, es que hay gente que piensa que no mostrar interés o ser frío es ser desapegado, y eso no es así, al contrario, el desapego tiene mucho amor, porque el desapego lo que hace es dar y dar y dar y dar a los demás. Entre menos apego tenga yo, menos complicado, menos difícil va a ser para mí dar. Simplemente el desapego es no depender de lo que tenemos, ya sea de una persona o de vínculos afectivos, lograr ser autónomos aunque no consigamos esas cosas o esa persona en especial, porque de cierta manera ser apegado nos vuelve esclavos de este plano, y nos hace vivir con mucho miedo, con inseguridad. Por eso el desapego, o la ley del desapego, es una forma de evolucionar espiritualmente, y no es fácil. Yo pienso que para que una persona llegue a ese nivel de desapego, de desprendimiento, es porque ha tenido que vivir muchas vidas. Bueno, aquí voy a hablar un poquito de la reencarnación. Es mi punto de vista, puede ser que ustedes no crean en eso, es respetable, pero pues es como lo que yo creo, y en lo que he estado investigando estos días también mucho sobre el tema de la reencarnación. Y es que o sea, una señora que ya les mencioné, Jocelyn Arellano, por si la quieren investigar en YouTube, esta señora habla mucho del tema de la reencarnación, y ella explica cómo cuando las personas que les resuenan estos temas espirituales son personas porque han vivido muchísimas vidas, y eso le genera a uno como ya un nivel de conciencia, como yo les había explicado, porque no es fácil, o sea, no es un tema no muy fácil de comprender para la mayoría de personas. Y yo creo que cuando ya somos personas que hemos vivido muchas vidas, pues yo lo digo así porque yo siempre he sentido la sensación de que he vivido muchísimas vidas, aunque uno nunca va a saber cuántas tienes que vivir para no volver a encarnar y que tu alma vaya a casa, a su familia cósmica, pero sí, ella explicaba que entre más vidas tenga una persona, o más evolución, más conciencia,
más fácil va a ser el proceso del desapego. Es que en sí el desapego es cortar lazos que nos impiden crecer. Y otro concepto que está conectado al desapego es el de soltar. Soltar y fluir. Soltar es la esencia de la vida espiritual y la práctica espiritual, porque, por ejemplo, lo que ella dice acá es que, según Buda, el apego alimenta el anhelo con toda su energía y juntos se convierten en la causa principal de sufrimiento. Se apoyan siempre sin excepción el uno al otro. Más deseamos, más nos apegamos, tanto al objeto del deseo como a la misma pasión del deseo. Por lo tanto, el apego refuerza el poder del deseo como la misma pasión del deseo. Esto es como una explicación que ella hace. Entonces dice que le quitamos poder al apego cuando el deseo se queda solo y sin poder, sin un apoyo que mantenga su energía. Como resultado de ello, el ego consciente comienza a ser conscientemente y se produce lo que el budismo llama la extensión del deseo. Por ejemplo, aquí ella pone un ejemplo muy práctico. Dice, si deseo una bella casa, ese deseo original me llevará a pensar que es una excelente idea comprar, o sea, poseer esa casa, mientras me voy identificando totalmente con ambas cosas, la idea y el deseo. Mi deseo aumenta a medida que crece mi apego por tener la casa. Finalmente encuentro el modo de compararla pidiendo parte del dinero prestado. Si por el contrario logro abandonar o soltar mi apego de poseer ese bello objeto y me separo del deseo y la idea de poseer esa bella casa, mi mente quedará libre de toda atadura. Mi conciencia experimentará ese espacio ilimitado en el que ni el deseo ni la idea o pensamiento me perturbarán. Entonces ahí habla ella de lo importante que es la autonomía. La persona se libera de la esclavitud de la dependencia emocional y psicológica con el desapego. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Bueno, acá ella hace como alusión a Osho. Entonces dice, cuenta la leyenda que un occidental que se fue a la India a vivir una vida libre de apegos, dejando su casa, su familia, su trabajo, sus bienes y su estilo de vida, pasó muchos años en la India, se sentía feliz pues había trascendido el apego a las cosas materiales, a su pasado y a su futuro. Un amigo fue a visitarlo y le descubrió bañándose en un río. Le vio salir del agua y dirigirse a su nueva vivienda, un árbol. En esto que el amigo libre de apegos descubrió que un transeúnte se había encaramado a ese árbol que era ahora su vivienda, se enfadó con el transeúnte y le dijo, fuera de aquí, este árbol es mío. ¿Ven cómo a veces pensamos que... Pues yo pensaba mucho eso y he tenido ese pensamiento de que yo me quiero ir a la India, vivir una experiencia así fuerte, espiritual, de desapego, de lo material, pero uno siempre somos humanos, siempre vamos a estar apegados a algo o a alguien. Solo que en el proceso, si tenemos disciplina espiritual, lograremos algún día no tener ningún tipo de apegos. No sé si hay alguna pregunta o alguien que quiere comentar algo. Bueno, otra cosa que ella habla aquí la señora
Y es muy cierto. Dice que no, o sea, el problema o la raíz del problema radica en que nuestra sociedad nos programaron de esa manera, nos programaron a aferrarnos a todo lo externo, ¿no? Aferrarnos a una casa, aferrarnos a un carro, a que eso tiene que estar siempre ahí, ¿sí? Entonces es como el sistema de creencias. El sistema de creencias nos ha esclavizado y nos hace creer que vamos a ser infelices si no tenemos nada externo. Si no tenemos una casa, si no tenemos un carro, si no tenemos seguridad material, entonces vamos a estar infelices. Pero todo eso es una ilusión de la mente, ¿sí? La mente te dice, no puedes ser feliz si no tienes tal cosa u otra, o si tal persona no está contigo. Por eso a mí me impacta mucho también cuando en los videos que he visto hay uno que habla sobre el amor específicamente, de cómo amar sin apegos. Y es muy cierto, o sea, por ejemplo, uno siempre que escucha canciones románticas, no sé si les ha pasado, que las canciones es sin ti me muero, no puedo vivir sin ti, te necesito, no sé qué, o sea, son canciones que uno dice, hey, pero eso qué, ese mensaje que me está transmitiendo a mí. Entonces, por eso es que hay gente que vive mucho ese apego emocional con las parejas, ¿no? Entonces que si esa persona te deja, tú te mueres, te sientes vacío, te sientes incompleto y es algo muy complejo, ¿no? Pues, o sea, y es muy positivo lograr no tener ese tipo de apegos. Entonces, el desapego, como decía José en el mensaje que escribió ahí de este video en vivo, es muy cierto. O sea, si nosotros somos conscientes del aquí y ahora, nos damos cuenta de que somos felices, de que no necesitamos una falsa creencia o ninguna otra cosa, ni llenarnos de miedos, preocupaciones, conflictos. Entonces, yo pienso que la felicidad es una decisión, ¿no? Y ser feliz también lo logramos cuando llegamos como a un nivel de conciencia elevado. Bueno, aquí ella hace una investigación de dónde llega el apego. Entonces, lo que les decía, brota de la misma cultura, la misma sociedad, de la misma programación mental que tenemos. Pero cuando empezamos a ser dueños de nuestra felicidad, nos damos cuenta que el cambio se produce cuando unes el conocimiento a la comprensión. Entonces, ¿cuál es la clave del desapego? Una de las claves que ella empezó a dar aquí en el libro: desprogramémonos, o sea, quitémonos. Es difícil, es muy complicado quitarnos ese sistema de ataduras, de creencias, o sea, quitarnos eso que tenemos en el cerebro, de toda esa programación llena de miedos, de hábitos. Entonces, por ejemplo, ella aquí habla de los elementos que producen o que hacen nacer el apego. La cultura es uno, las ideas que creamos en nuestra mente, las creencias, que es el mismo programa mental, los miedos,
los hábitos, ese tema es interesante, los hábitos, entonces las mismas costumbres que tenemos, de hacer las cosas de forma mecánica, entonces esos son como mira, por ejemplo aquí dice, solo en la medida en que seas capaz de ver a alguien tal como realmente es, aquí y ahora, no como es en nuestra memoria ni en nuestra imaginación. O sea, aceptando, esa es como la aceptación, aceptar a una persona tal cual es. Solo así vamos a lograr amar a alguien. En el aquí y ahora. Aquí, por ejemplo, ella, me gusta que en este PDF ella hace como una recopilación de mensajes de varios maestros. Entonces, por ejemplo, ella menciona a Anthony de Melo y dice, un turista occidental contemplaba llena de admiración el collar de una nativa. ¿De qué está hecho?, le preguntó. De dientes de caimán, señora, respondió la nativa. Ah, ya. Supongo que los dientes de caimán tendrán para ustedes el mismo valor que para nosotros tienen las perlas. En absoluto, una ostra puede abrirla cualquiera. Entonces, ¿cómo es ese mensaje? Cómo en las mismas culturas se ven de forma diferente las cosas, lo externo. Bueno, aquí ya habla del desarrollo de la conducta del apego. Habla, como les había dicho, desde la parte psicológica, de los tipos de apego, el apego seguro, que es la sensibilidad, que el apego seguro es el que se tiene relación con la sensibilidad materna, las interacciones con la madre, el apego ansioso, el apego evitante. Bueno, esto ya es parte psicológica, me voy a adelantar un poquito a eso porque es como un poco más complejo. Ella habla de la familia, cómo de la misma forma de crearse una persona le genera cualquier cantidad de apegos. Bueno, ahora sí, practicando el desapego. Entonces dice, para practicar el desapego, lo primero que hay que hacer es observarnos y ver dónde se sitúa el deseo que nos condiciona nuestra felicidad o nuestro sufrimiento. Para trascenderlo hay que soltar. Y en nuestra sociedad existen básicamente 3 tipos de apegos que pueden tener diferentes manifestaciones e intensidad a lo largo de nuestra vida. Ella sí aquí hace la clasificación de los apegos. Entonces, el apego afectivo, confundir el apego con el amor. Ese es en el caso de las relaciones de pareja o en el caso de un ser querido. El apego material, entonces creer que la felicidad está en el tener, poseer, ostentar. Y el apego ideológico, que es el apego a las ideas falsas y a los fanatismos extremos. Por eso aquí dice, la solución es la misma para todos y cada uno tendrá que recorrer su propio camino. Se trata de despertar, de elegir y decidir salir del estado de inconsciencia. Bueno, entonces ella aquí hace el despliego explica cada tipo de apego. Entonces dice, el amor
incondicional se desarrolla con el desapego. Qué interesante es el amor incondicional. No es querer, sino amar. Entonces, por ejemplo, ella dice que esa frase de yo quiero tu amor, yo quiero que me quieras, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que todo esa frase yo quiero expresa como una necesidad de control, de controlar a la otra persona, o sea, pensar que esa persona es mi propiedad, ¿sí? Pero el amor va más allá, el amor de verdad va más allá porque es impersonal, no tiene fronteras y lo que busca es el bienestar de la otra persona. Entonces, por ejemplo, aquí dice ella, para poder dar amor hay que estar muy entero y muy conectado a la fuente. Me parece que es totalmente cierto. Pero ella vuelve a decir, el desapego no es una condición negativa, sino una condición vigilante, positiva, que nos libera de algo que impide en nosotros el contacto con el alma. Entonces lo opuesto al desapego sería el miedo a la libertad. Tenemos apego cuando perdemos el poder interior, cuando dependemos de una persona para ser felices. Aquí habla, por ejemplo, ella ya en la parte emocional. Entonces dice, el apego negativo lo llamamos rechazo o aversión. Estamos apegados a un sentimiento que volvemos resentimiento. Y el resentimiento como una forma de aversión es el peor de los apegos. El apego no solo es la dependencia de otro. El apego siempre es la dependencia de un sentimiento. Esta frase me impacta porque ella dice, mientras más cerca estén nuestros cuerpos y nuestras personalidades, si hay apego, más lejanas están nuestras almas. Muy, muy sabio este mensaje. Mientras más cerca estemos, más prisioneros somos el uno del otro. Tú puedes irte o puedes quedarte, pero si yo sufro es porque estoy apegado, y si estoy apegado a ti es porque estoy inseguro de mí, porque necesito un punto de apoyo exterior. Si estoy apegado a ti es porque estoy inseguro de mí. Si yo estoy apegado a ti, estoy violando tu libertad. Si tú estás apegado a mí, entonces estás violando mi libertad. Wow, muy cierto, ¿no? Dice, aquellas cosas a las que yo me apego son esas inseguridades y vacíos interiores que tengo, de manera que te estoy utilizando en la relación como un instrumento para compensar mis carencias. La relación no es un instrumento para compensar carencias, sino es un instrumento de liberación. Yo pienso que acá es muy importante porque cuando ya alcanzamos un nivel de conciencia mayor, nos damos cuenta que no queremos una pareja tóxica, una persona que todo el tiempo nos esté controlando, que todo el tiempo esté exigiendo atención. Entonces, no sé, yo creo que es importante cuando uno ya tiene un nivel de conciencia, lograr conectar con pues para el caso de pareja, con una persona
que esté en el mismo nivel vibratorio. Porque yo pienso que si, digamos, tú estás en un nivel alto de conciencia y decides tener una relación de pareja con una persona, como les acaba de decir, controladora, tóxica, entonces va a haber como un choque y esa persona va a generar el apego. Entonces yo pienso que la libertad de pareja se da cuando dos personas ya tienen como un nivel más alto de comprensión, de entendimiento. Mira, por ejemplo, me impacta esto. Dice, si yo te necesito a ti para llenar mis vacíos, pobre de ti y de mí, porque te voy a atrapar en la prisión de mi vacío. Si tú me necesitas solo para compensar tus vacíos en la relación, no me vas a dar más que tu carencia, tu sombra y tu pobreza. No me vas a regalar lo mejor de ti mismo, que es tu riqueza y todas aquellas cosas que ya has afirmado. Aquello que traes para regalarle al mundo desde tu propio corazón. Por ejemplo, acá dice, el apego se nutre del miedo y estos miedos son el origen de todo el sufrimiento humano. Debido a estos miedos desarrollamos un sistema de autodefensa o negación persistente que nos lleva al autoengaño. Me encantan estas frases que pueden ser como mantras, no sé si quieren por ahí anotarlos. Estas frases son muy chéveres. Dice, te dejo que seas tú mismo, que tengas tus propios pensamientos, que satisfagas tus propios gustos, que sigas tus propias inclinaciones, que te comportes tal como decides hacerlo. Te libero con amor y me libero con amor. Entonces acá habla la señora de la diferencia entre amar y querer. Lo que queremos es cuando pensamos en poseerlo. Cuando amamos solo puede existir la libertad y la felicidad. Aquí habla también del tema de la abundancia. Entonces dice que el apego es producto de la conciencia de la pobreza, porque se interesa siempre por los símbolos. El desapego es sinónimo de la conciencia de la riqueza, porque con él viene la libertad para crear. Solo a partir de un compromiso desprendido podemos tener alegría y felicidad. Entonces los símbolos de la riqueza aparecen espontáneamente y sin esfuerzo. Sin desapego somos prisioneros del desamparo, la desesperanza, las necesidades mundanas, los intereses triviales y la desesperación silenciosa. La verdadera conciencia de la riqueza es la capacidad de tener todo lo que deseamos cada vez que lo deseamos y con un mínimo de esfuerzo. Para afianzarnos en esta experiencia es necesario afianzarnos en la sabiduría de la incertidumbre. Entonces acá habla como la gente constantemente está buscando la seguridad material a través del dinero y ese tipo de cosas, pero el dinero es algo efímero, ¿sí? Pero no somos conscientes de eso. La búsqueda de la seguridad es una ilusión.
acá habla algo muy importante y es que relaciona el desapego con la creatividad. Dice que la incertidumbre, más que verla como algo negativo, es el suelo fértil de la creatividad pura y de la libertad. Cuando perdemos el miedo a lo conocido y nos adentramos en lo desconocido, así aumentamos todo un campo de posibilidades. Bueno, ya estoy como a pocos minutos de terminar. Bueno, aquí otra frase inspiradora: el que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Evangelio de San Juan. Bueno, acá también habla de la importancia del desapego en la vida y en la muerte. Ver de forma desapegada la muerte, no como un estado, ¿cómo decirlo? Como algo que se da en este plano y ahí termina, cuando en realidad pues la muerte no existe, porque pues según la reencarnación, como les decía, uno vuelve a reencarnar y a reencarnar, solo que uno cambia de cuerpo, pero el alma es la que va evolucionando. No sé si quieren preguntar algo. Bueno, aquí una frase de Buda ya como para cerrar. Esta existencia nuestra es tan transitoria como las nubes del otoño. Observar el nacimiento y la muerte de los seres es como mirar los movimientos de una danza. Una vida es como un relámpago en el cielo que desliza veloz como un torrente por la pendiente de una montaña. Este es un momento precioso pero transitorio. Es un pequeño paréntesis en la eternidad. Listo. Bueno, ya creo que me extendí mucho, que hablé también de otras cosas. Entonces ya para cerrar, no sé si tienen alguna pregunta, quieren comentar algo. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos los que siguen la fanpage, los que siguen los contenidos, que lo comparten, que les dan me gusta, que comentan. En serio, muchas gracias por todo lo que hacen. Ha sido un bonito proceso poder compartir con ustedes todo ese tipo de información. Ya somos 3.250 me gusta. Espero este año llegar a los 5.000, y no por meta de community manager, sino porque pues mi gran deseo es que esta información le llegue a más personas para que puedan iniciar el camino del despertar. Listo. Bueno, ya son las 7:30 aquí en Colombia, entonces ya creo que ya no los molesto más. ¿Listo? Entonces pues nada, un abrazo de luz. Namaste, los quiero. Chao.